Don Diego, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Te voy a responder con un video a la siguiente discrepancia que hemos tenido sobre la falacia que ustedes, la oposición, quieren implantar en la opinión pública sobre el gobierno Petro. Aquí te voy a desmentir no solamente esa retórica que ustedes sostienen, sino todas las noticias falsas que Caracol, RCN y los mismos medios de comunicación tradicionales pues lanzan a la opinión pública como noticias falsas y que se tienen que caer porque pues obviamente eso le hace daño al país, y ustedes como multiplicadores de esas noticias falsas pues lo que hacen es cagarse en el país. Bueno, mi hermano, cuando uno analiza un país, cómo va, si va mejorando, si va empeorando, si sigue igual, cuando uno llega a la educación superior, a uno le enseñan, por lo menos yo en mis dos carreras, a mí me enseñaron que un país se tiene que evaluar multidimensionalmente para saber cómo va. Este análisis multidimensional que se hace no solamente es cualitativo, sino que es cuantitativo. Me explico, se tiene que analizar los indicadores económicos. Según los indicadores económicos, según sus cifras, en comparación a cómo estaba con respecto al año anterior, al gobierno anterior, es que se sabe si, palabras coloquiales, si vamos bien o vamos mal. Bueno, entonces voy a hacer la comparativa del primer año de tu Duque versus el primer año de Petro. Como ya ha pasado un año, ya podemos hacer un balance, ¿sí?, de cómo va este primer año. Y pues he consultado el DANE para presentarte estas cifras que pues distan bastante de la versión de ustedes de que las cosas van mal, y procederé. En el ámbito del indicador del presupuesto para el agro, el presupuesto para el agro en el primer año del gobierno Duque fue de 1.6 billones de pesos. En el de Petro es de 4 billones, es decir, que casi cuadruplicó la inversión en el campo. O sea que en este aspecto el gobierno de nosotros es 4 veces más eficientes que ustedes en su momento. Títulos de tierras firmados por Duque en su primer año, es decir, 2018-2019. Hago un paréntesis, todo el análisis que voy a hacer de Duque es del año 2018 al 2019 porque ese es su primer año, y quiero tomar en cuenta esto porque pues voy a compararlo con el primer año de Petro porque pues solo llevo un año. No voy a tocar el 2020-2021 porque no quiero que me salgas con el cuento chimbo de que la pandemia afectó la administración de Duque. No, las cosas ya venían mal antes del 2020. Entonces hago la aclaración, estos son datos 2018-2019, antes de la pandemia. Paréntesis y subrayo, no quiero que me saques la disculpa chimba de la pandemia. Continúo. Títulos de tierras firmados por Duque en su primer año fueron tituladas 346.312 hectáreas de tierra. En el gobierno de Petro fueron tituladas 1.400.000 hectáreas. ¿Qué significa esto? Que somos 4 veces más eficientes en este primer año que en el primer año de tu gobierno. Aquí las cosas no pintan bien para el gobierno, que obviamente sabemos que no le fue bien, y sí le dan la razón a Petro, y a que esta es una administración que es mucho más eficiente que la anterior. Reservas campesinas, tu presidente hizo 0 reservas campesinas, Diego. Petro lleva 4 en el primer año. Creo que esto dice mucho de tu gobierno y del gobierno presente. Continúo con los indicadores. Títulos a familias de tierra, es decir, familias que habían sido desplazadas y que regresaron a sus territorios y volvieron, o a otros territorios, y le legalizaron, les dieron otra vez terreno, les dieron otra vez tierras.
En el primer año de Duque, obviamente ese es el primer año de Duque, la era Duque, su primer año son 12.500 hectáreas de tierra. Con Petro van 33.016, es decir, 3 veces más eficientes que el primer año de tu Duque. Hasta ahora los indicadores no son positivos para tu gobierno y no son negativos para el actual, nuestro gobierno. Incorporación a campesinos. La incorporación a campesinos ni en el primer año ni en el resto de los 3 años de Duque se hizo. Duque nunca lo hizo. Petro sí lo está haciendo. Pago de la deuda del ICETEX. El pago de la deuda en el primer año y el resto del programa de Duque fue 0.0 y hasta ahora el gobierno del cambio de Gustavo Petro ha condonado la deuda de 48.597 estudiantes. Creo que la diferencia es abismal, miles de veces más eficiente que la de Duque. ¿Ya? Presupuesto para la educación. El presupuesto para la educación en el primer año de Duque llegó a 49,5 billones. Con Petro está en 54,8 billones y para el año entrante se aprobó el nuevo presupuesto de la educación y es 70. Esa gráfica, ese incremento en la educación jamás en la historia se había visto. Esto muestra bastante, ¿sí?, las intenciones y la calidad de este gobierno con respecto al anterior. Aquí, mi hermano, les pateamos el trasero a ustedes, ¿sí?, en eficiencia. El costo del semestre en el gobierno Duque era entre 20 y 1.900 dólares. Esos son aranceles de educación. En el gobierno que viene va a ser gratis porque justamente ya se aprobó esa nueva reforma educativa. Aportes a mujeres cabezas de familia. Con Duque en el primer año era de, y siempre en los 4 años fue de 200,000 pesos y con Gustavo Petro, esto fue promesa de campaña, lo subió a 500,000 pesos. Es decir, doblamos la eficiencia en este sector. Acá pues les pateamos el trasero obviamente. Acuerdo de paz. Recordemos que tu presidente los incumplió, suspendió e hizo otra vez regresar a la guerrilla que ya estaba desarmada y que ya estaba digamos en el proceso de paz, los hizo devolver otra vez al monte porque comenzaron otra vez a eliminar integrantes de este grupo que ya se habían incorporado a la vida civil y comenzaron a darles de asesinarlos. Entonces este tipo no cumplió los acuerdos de paz. Petro sí está cumpliendo con los acuerdos de paz y está tratando de llegar a una mesa de diálogo con el ELN. Protección al Amazonas. La inversión que hizo tu presidente a la protección del medio ambiente, esta parte del Amazonas, fue de 0.0 y Petro ya en su primer año lleva 820,000 millones invertidos, para que tengamos en cuenta eso, la política verde. En materia de los indicadores de la lucha contra el narcotráfico, ¿cuánta cocaína se incautó en el primer año de Duque? Fueron 429 toneladas. En el primer año de Petro, 871. Estamos doblando la cifra de incautación de sustancia blanca. ¿Qué significa eso? El doble de eficientes contra los narcos, contra ya sabemos quiénes. La inflación en el primer año de Duque subió, no bajó, subió del 2018 al 2019. Petro recibe un país con una inflación muy alta y después de un año la baja. Esto nunca se había visto en la historia. Colombia siempre, de año tras año y de gobierno a gobierno, siempre ha sido exponencial hacia arriba. La inflación. Es primera vez que un gobierno en la historia de Colombia baja la inflación. Y aquí te presento no solamente el histórico del año pasado, que con Duque, tu Duque venía subiendo y subiendo y subiendo, incrementándose, y cuando llega Petro empieza a desacelerar, y a lo largo de este año podemos ver que
el histórico de la inflación ha venido bajando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ha venido con una tendencia hacia la baja. ¿Qué significa esto? Que ha sido un gobierno que ha sido eficiente en sus políticas de tratar de aliviar la crisis económica. Está mostrando que es eficiente y ustedes demostraron que son deficientes, es decir, que incrementaron el problema año tras año, mes a mes. Ahora, continúo con el dólar. El dólar, al igual que la inflación, con ustedes subía y subía año tras año, mes a mes. Con Gustavo Petro, el gobierno del cambio, por primera vez en la historia de Colombia, se ha detenido el crecimiento del dólar y ha reducido su costo. Ha bajado el precio del dólar y ha logrado estabilizar el precio. Lo podemos ver en la gráfica. Esto jamás había pasado, está pasando en el gobierno del cambio. ¿Por qué ha bajado el dólar? ¿Por qué? ¿Por qué nunca había pasado esto? Caballero, cuando la moneda de un país, por deficiencia administrativa y por ineptitud y por corrupción también, obviamente, produce crisis económica y las monedas locales de cada país se deprecian, y al depreciarse la moneda local, en este caso para nosotros el peso, ¿qué significa? Que aunque el dólar esté quieto sin subir, a nosotros se nos encarece. ¿Por qué? Porque nos baja el valor del peso y nos cuesta más pesos el mismo dólar. ¿Se entiende? Resulta que desde que llegó Gustavo Petro y implementó sus reformas, entonces ha revalorizado el peso, la moneda local. Esto es noticia incluso mundial y continental. Es la moneda más revaluada del continente, para que tengamos en cuenta eso, caballero. Así que en materia económica, en estos indicadores, le estamos dando una patada en el trasero a ustedes y a su gobierno, y estamos mostrando que esto sí es un cambio, y un cambio a positivo, no a negativo. No sean falaces. Continúo. El desempleo con el primer año de Duque, que es de 2018 a 2019, subió, se incrementó. En el primer año de Petro el desempleo bajó, estaba en 2 dígitos, bajó a un solo dígito. ¿Qué significa esto? Significa que estamos mermando la crisis que ustedes nos heredaron y nos dejaron. Entonces, por favor, no sean falaces al decir que están preocupados por la situación del país. No sean bellacos, no sean cínicos. Continúo. La inversión extranjera en el primer año de Duque fue de 10.700 millones en dólares. Y en el primer año de Gustavo Petro es de 11.342 millones de dólares. Se incrementó, y de hecho es noticia mundial. Noticia mundial no, es noticia histórica para Colombia que la cantidad de inversión extranjera que llegó entre el año pasado con Petro y comienzos de este año con Petro, en el gobierno Petro, es histórica la cifra. Nunca había habido tanta inversión extranjera. Es un histórico que nos alegra. ¿Qué significa esto? Que no se cumplió y no tenía nada que ver con la realidad. Esa atmósfera falaz, mentirosa y sesgada que ustedes construyeron durante los 4 años de Duque para evitar que eligiéramos a Petro, vendernos el miedo de que se iba a acabar el país, de que íbamos a hacer como Cuba, Venezuela, y de que las empresas iban a ir y que las nuevas no iban a llegar. Pues resulta que eso no fue así. Es justamente al contrario. Justamente con Duque quiebran muchas empresas, se van otras, y con Petro es que llega la confianza inversionista. No sean falaces. Continúo con los indicadores. La reducción de la deuda externa. Con Duque subía y subía la deuda y nos la dejó en el 64% del Producto Interno Bruto. O sea que Duque dejó embargado más de la mitad del país, de la producción del país. Imagínate pues. La pregunta es, ¿cómo la tiene Petro en el primer año? Pues la ha bajado un 10% y está la deuda en un 54%, de un 64% a un 54%. ¿Qué significa eso?
que en el pago fiscal de la deuda, este gobierno, el gobierno de nosotros, el gobierno del cambio, ha sido más eficiente que tu gobierno. Entonces, ten mucho cuidado cuando te quejes y digas que las cosas van mal, porque es que ustedes dejaron un país en ruina y nosotros estamos reconstruyendo las ruinas que ustedes dejaron. ¿Ya? Entonces, ojo con la falacia. Las reservas de riqueza que nos dejó Duque en su primer nefasto año fueron de 57.1 millones de dólares y Petro en su primer año nos la deja en 58.6, significa 1.5% más que con respecto en el primer periodo de Duque. El déficit fiscal se redujo en un 5.3%. La pobreza multidimensional bajó un 3% en el índice del IPM que mide el daño. Se restablecieron relaciones comerciales con Venezuela porque teníamos una política patética de guerra con Venezuela que ustedes nos impusieron con su nefasto presidente Duque, y al llegar Petro y otra vez restablecer las relaciones diplomáticas, pues se restableció el comercio, aumentó, subió las exportaciones en este sector occidental de Colombia con la frontera con Venezuela, subió el comercio un 32.9%, prácticamente un 33%, dejando ganancias, ventas por 150 millones de dólares. Esto es una excelente noticia. Otra noticia que es positiva, pero igualmente al mismo tiempo es agridulce, es triste. Las bajas de los militares con Duque en su primer año fueron 1024 y Petro en su primer año 17. La cifra exitosa debería ser 0, pero de miles de muertes a solo 17 creo que es un cambio que hay que aplaudirlo y decirlo con orgullo y pegárselo acá y repetirlo con megáfono. Se los digo a ustedes que son viciosos de la guerra y la sangre y la carnicería y que les encanta ver la guerra y no la paz. Dato importante, el gobierno del cambio, el gobierno de nosotros no mide el éxito en muertes. Nosotros no tenemos ese pensamiento traquetoide como ustedes, por desgracia. Nosotros tenemos otro tipo de pensamiento. Medimos el éxito es en vidas salvadas, en paz, en diálogo, no en guerra, en conflicto y en sangre y en dolor y en sufrimiento, que es lo que hemos vivido por siglos, gracias a ustedes precisamente. Las muertes de los líderes sociales en el primer año de Duque, 692, con Petro desgraciadamente aún persisten, pero son 35. De 600 muertes en el primer año de Duque a 35 en el primer año de Petro es obviamente un cambio muy positivo y muy significativo. Las víctimas de guerra del primer año de Duque, obviamente, pues como fue un guerrerista, pues tuvo 571 víctimas de guerra, y Petro, al otra vez pacificar el país, se redujo en un 50% esa cifra, está en 234. Disminuyó en un 50% las víctimas de guerra. Entonces, caballero, yo quisiera que ustedes fueran más personas, fueran más éticos, más morales y hablaran de estas cifras. Ustedes no hablan de estas cifras, ustedes siguen un libreto que es del narcoestado, que postula que estamos mal, peor que incluso con Duque, y que Colombia está curado de la izquierda y de Petro. No. De hecho, la última salida de ustedes, la última marcha uribista y antipetrista, es decir, la oposición, cada vez son menos personas las que salen a las calles a protestar. Una cosa es el humo que ustedes venden y otra cosa es la realidad de las calles. No llenaron, no fueron capaces de llenar la Plaza de Bolívar y solo fueron 4 gatos. Y la última salida de marchas a favor de Petro, es decir, la de nosotros, la del cambio, la del progresismo, llenamos completamente la plaza de Bogotá y salimos 30.000 personas y demostramos que somos más. Esa es la verdadera encuesta y estos son los verdaderos datos. Caballero, yo quisiera que fuera más persona,
quisiera que fuera más sincero, más honesto. Usted me está demostrando que no es honesto, que no es sincero y que está siendo sesgado porque está ignorando o tapando todo esto que yo estoy mencionando y que estoy mostrando, que son las cifras, son los indicadores. Eso es lo que dice si un gobierno va con tendencia hacia ir bien o tendencia hacia ir mal. Y Duque se raja completamente comparado con Petro. Entonces sí hemos dado un paso hacia adelante y no hacia atrás. Y tampoco no nos hemos quedado quietos a como nos dejaron ustedes el país hace un año. Ha habido un avance, hemos dado al menos un paso hacia adelante. Esto es importante decirlo. Ahí le dejo estos datos y pues tendrán que tragárselos porque es la realidad. Y incluso me estás dando una idea. Viendo tanta desinformación, viendo cómo ustedes siguen ese libreto sesgadamente, me dan hasta ganas de abrir un canal de YouTube o de Facebook y compartir estas informaciones para tratar de apalear un poco ese sesgo que hay con ustedes tratando de desinformar y de crear una atmósfera de Petro nos está acabando, Petro, ¿sí?, es lo peor que nos puede haber pasado, Colombia está curada de Petro. No es cierto, no es cierto. Ahí te dejo esto, te voy a hacer otro video con respecto a lo que está ocurriendo con Israel y Palestina. No tengo tiempo por ahora para ahondar en ese tema porque está un poquito cubierto de trabajo, es temporada alta, así que en otro video vamos a hablar de ese tema que sí me parece que es importante, me parece que es sumamente importante porque es una tragedia que está ocurriendo actualmente. Entonces, caballero, ahí le dejo los datos para que ustedes se los tengan que tragar. Que tenga buen resto de día o tarde o noche.